Buenas noches. Agradecer al Real Círculo de la Amistad y a su presidente, don Pedro López, poder estar aquí esta noche. Autoridades, representantes políticos, amigos, amigas, a todos, gracias por haber venido a este acto. También agradecer, y una mención muy especial también, a la Fundación Cajasol, que está aquí su delegada, Mila Jiménez. Muchísimas gracias por esa labor que hacéis durante todo el año para darle visibilidad a eventos como este y en otros ámbitos como el deporte, como la educación, etcétera, etcétera. Bien, hoy nos reúne aquí el recuerdo de don Jaime Lorín, una persona plural que todo cuanto hizo lo hizo orientado hacia la formación humanística de las personas, hacia el desarrollo económico en una sociedad justa y hacia la ayuda de los que ocupan los estratos desfavorecidos. En vida ya tuvo sus reconocimientos al otorgársele las medallas de oro de Córdoba y de Andalucía. Tras su muerte, el 11 de enero pasado, llegaron los reconocimientos de más calado humano en todos los medios de comunicación como noticia o como expresión ciudadana a través de artículos de opinión. Se apagó la estrella de Lorín, decía José Javier Rodríguez, alcaide. Intelectual que marcó el camino de la sociedad cordobesa, Juan María Niza. En su memoria solo estaban las carencias de los más solicitados y su solución, José Luque Velasco. Siempre llevaba los evangelios a la práctica del cristianismo aquí en la tierra, escribía Juan García López. Rigor mental y precisión conceptual, escribía Sánchez Moreno. Una visión ética de las relaciones económicas, Francisco Javier Pereda Pérez. Su semilla fue fértil en nuestra tierra, escribía Baltasar López. Permanecerá entre nosotros como maestro, como faro de ideas, Manuel Cuesta. Demócrata convencido en una época en la que pocos lo eran, decía Gabriel Pérez Alcalá. Como dijo el padre José Juan Romero en la homilía en la misa de sufragio, Jaime Lorín tenía muchas familias. Su familia natural, su familia jesuita, su familia del IEMACAYE, su familia de ETEA, sus antiguos alumnos y muchas esferas en las que defender y luchar por las desigualdades y la injusticia social. Su implicación en la cooperación al desarrollo en Centroamérica. El Círculo Juan 23 o el Foro Diálogos Córdoba. Hemos intentado que todas estas familias tengan hoy, en este acto, unos minutos para recordarlo. Jaime Lorín nos ha dejado físicamente, pero nos ha dejado un reto a cuantos estamos hoy aquí para recordarlo. Administrar de forma adecuada su legado lleno de esencias humanas. Vamos a abrir el acto con un par de vídeos antes de la intervención de los invitados. Un vídeo que nos ha facilitado don Rafael Agüera, antiguo alumno de ETEA. Lo vemos.
Bueno, dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras, pero también tenemos las palabras. Tenemos un segundo vídeo, una entrevista que realizaron en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Vamos a ver. Pues mira, ¿por qué vengo? Pienso, creo que no estoy equivocado, creo que es verdad, pero digo lo que yo creo, que la UCA de Managua, la UCA de El Salvador, es una institución universitaria que promueve la justicia social. Y por eso vengo. Porque desde España yo no voy a arreglar nada en El Salvador, pero puedo colaborar y ayudar a los salvadoreños que buscan una mayor justicia social. Y es la razón de mi estancia aquí. Mi padre era un apasionado de la aviación. En esa época, te estoy hablando de 1920 más o menos, pues él veía que en el aire estaba el futuro de las comunicaciones y entonces entró en la aviación. Bueno, pasan los años, en 1936 es el levantamiento militar de Franco y mi padre, que era de la CEDA, bueno, pues lo fusilan en Madrid en el mes de septiembre, a los 2 meses de comenzar la guerra. Mi madre quedó en una situación realmente con 36, pues tenía 36 años, 8 hijos pequeños, el mayor de 15, yo era el penúltimo, el 36 podía tener 6 o 7 años, sin medios ningunos. Entonces había problemas de alimentación. Mi madre tenía en la cabeza que la piel de las naranjas tenían vitaminas. Y yo me acuerdo, con 7 años, que mi madre me dice: os doy una naranja, al que se coma la naranja con piel le doy otra naranja. Y con 7 años yo me comía la naranja con piel para que mi madre me diera otra naranja porque tenía hambre. Mi madre se fue a Málaga con todos los niños buscando el apoyo de la familia de su marido. Y efectivamente así fue. Mi tía Cristina, la mujer de otro hermano de mi padre, tenía una casa y nos metimos allí, pero como éramos muchos, todos no cabíamos. Y ese mismo día a mí me mandan, como yo no cabía, al colegio de los jesuitas de San Estanislao en el Palo interno. Y te estoy hablando de febrero de 1939. Y yo estuve interno en el colegio, yo solo. Lo que sí te puedo decir es que desde esa época, para mí, los jesuitas eran mi familia, porque me trataban como si fuera de ellos, me mimaban. Mi madre era muy religiosa, no era una beata, no, pero ella iba a misa todos los días y sus hijos, todos nosotros, íbamos a misa todos los días y comulgábamos todos los días, rezábamos el rosario en casa. Yo me acuerdo, como ella tenía muchos problemas económicos, como he dicho antes, ¿no? Siempre antes de salir a la calle, en su dormitorio, se arrodillaba y rezaba un Padre Nuestro para que Dios le ayudara. Y yo he rezado con mi madre en su cuarto para cuando le salía a acompañarla. Pero mi madre jamás me dijo que fuera jesuita. Fue una cosa mía. Me estás preguntando por mi vida, bueno, pues te sigo contando mi vida. Pues mira, si te digo de verdad, decisión de ser jesuita, decisión consciente, lo he tomado 2 veces en mi vida. La entrada en el seminario y la entrada en el noviciado fue lo normal. A los jesuitas los ejercicios nos hacen que sintamos a Jesús dentro de nosotros, compañero nuestro, y vivimos como si estuviéramos al lado de Jesucristo. Y yo creo que esta es la herencia más profunda que tenemos de Ignacio. Yo me ordené de sacerdote el 59, pues bien, 55, 56, 57. Un grupo de estudiantes, de jesuitas, que estábamos entonces en la teología,
estábamos preocupados por los problemas sociales de Andalucía. En los años 50, no es ahora, ¿eh? Entonces, en ese equipo social, dijimos, bueno, alguno de nosotros tiene que estudiar algo de agricultura, porque en Andalucía la agricultura era, pues no sé si era casi el 50% del Producto Interior Bruto andaluz, no recuerdo, te lo estoy diciendo de memoria. Bien, entonces yo me ofrecí. Mi familia no era agricultura, yo no había estado en el campo en la vida, pero bueno, me interesó. Terminé la teología. Y entonces, al terminar la teología, con aquello de la agricultura, le pedí al padre provincial ir a Francia a estudiar economía agrícola. Y me fui a Francia. Me fui a Toulouse. Bueno, te sigo contando pequeños detalles. Como no tenía ni dinero, me fui en autostop de París a Toulouse. Con mi sotana, me fui a la carretera a la salida de París, parando coches hasta que me llevaron a Toulouse. Bueno, no me acuerdo cuánto tardé. Cuando estaba acabando, estuve 3 años. Cuando estaba acabando, me escribe una carta el provincial de los jesuitas de Andalucía y me dice, mira, antes de regresar a España, visita algunas escuelas de ingenieros agrónomos francesas porque hay un proyecto en Córdoba. Te estoy hablando ya del año 61, 62, más o menos, cuando yo regresé de Francia. En esa época, los jesuitas habían creado en Madrid el ICADE, en Barcelona el ESADE y en San Sebastián el ESTE. 3 escuelas de dirección de empresas. Y entonces, pues, siguiendo el ejemplo de esos 3, yo concebí la idea de hacer una escuela de dirección de empresas agrarias. Bueno, pues te sigo contando pequeñas historias. Me le escribo al provincial de los jesuitas de Centroamérica, que era entonces el padre César Jerez. Le digo que me presento si quiere que yo colabore en algo con ellos. Me dice que sí. Y entonces voy a Managua. En esa época era rector de la UCA de Managua el padre Armando López, que luego mataron aquí en El Salvador. Entonces, estando en Managua, conocí al padre Ignacio Yacuría, que estuvo un cierto tiempo en Managua, no me acuerdo cuánto tiempo, si 3 semanas o 2 meses, no me acuerdo, pero lo conocí allí. Cuando se crea la maestría en 1986, Ignacio Yacuría me dice si vendría a la UCA a dar clase en la maestría. Y vine en el 86. Y desde el 1986 hasta hoy vengo viniendo a la UCA de El Salvador todos los años. O sea que llevo viniendo a El Salvador pues casi 20 años, ¿no? O más de 20. 25 años. Hoy, después de tantos años después de la guerra, para mí en El Salvador hay 2 problemas que yo no soy salvadoreño y no, lo único que puedo hacer es ver 2 temas. La desigualdad entre la clase más rica salvadoreña y la clase pobre. La diferencia es abismal. Y el otro problema, la delincuencia. El tema de las maras es increíble. Las maras constituyen un Estado dentro del Estado. En sus zonas tienen más poder que el gobierno. No lo entiendo. Si la UCA de El Salvador abandonase su proyecto de justicia, de igualdad en El Salvador, yo no estaba aquí. ¿Que cómo me defino? Jaime Lori Miró.
Yo no le rezo a ningún santo, le rezo a Jesucristo. Pues mira, no lo sé. Yo, de lo que hago, todo lo hago con gusto. Pero lo hago, fíjate, más que porque me gusta, porque creo que es mi deber hacerlo. Un sentido de preocupación por los temas sociales. El egoísmo. Ahora mismo estoy leyendo uno de un jesuita norteamericano que estuvo aquí, de Dean Brackley. No tengo. Me gustan mucho las películas del oeste. En España, ahora me dedico mi tiempo a una ONG que tiene un extraño nombre, Yemakaye. Es una palabra africana que significa bienvenido. ¿Tú crees que esto le interesa a alguien? Es una pena que la entrevista es mucho más amplia y por tiempo no podemos verla al completo. Espero que en redes sociales a lo mejor se puede ver, ¿no, Manolo? Pues les invito a que la busquen porque dice cosas muy interesantes. Vamos a comenzar el turno de intervenciones. Las intervenciones serán muy cortitas porque hay muchas y bueno, vamos a darle paso al primer interveniente. Toma la palabra don Ildefonso Camacho, sacerdote jesuita, presidente del patronato de la Universidad Loyola Andalucía. Un aplauso. Buenas noches. Me tocaba hablar de Jaime Loring y la Compañía de Jesús, pero viendo lo que hemos visto, yo pensaba, ¿yo qué digo ahora? Como lo tenía escrito, lo que tenía escrito lo leo. Jaime Loring no había cumplido los 16 años cuando entró en la Compañía de Jesús. Había nacido en octubre de 1929. Él siempre recordaba que coincidiendo con la crisis de la Bolsa de Nueva York, y entró en el noviciado jesuita del puerto de Santa María en agosto de 1945. Su infancia había sido accidentada. Su padre, Jorge Loring Martínez, hizo estudios como ingeniero de caminos, pero la vida le llevó por los derroteros de la comunicación marítima y aérea hasta llegar a ser un empresario considerado como pionero en el campo de la aviación civil y militar. Tuvo una fábrica de aviones propia en Madrid, donde residía con la familia, y fue autor de un modelo, el Loring R, que fue uno de los aviones más presentes en la Guerra de Marruecos. Entre sus logros se cuenta una línea de cepelines Sevilla-Buenos Aires y el primer puente aéreo Madrid-Barcelona. Jaime heredaría de su padre ese espíritu empresarial y de iniciativa que le hacía amigo del riesgo y siempre dispuesto a proyectos difíciles. Pero también quedó en él la huella de su trágica muerte, porque Jorge Loring Martínez fue fusilado en Madrid en los primeros meses de la Guerra Civil, el 22 de septiembre del 36, y su esposa, Montserrat Miró, quedó viuda con 8 hijos, el mayor de los cuales apenas tenía 15 años. Jaime era el penúltimo. Más de una vez oí contar a Jaime cuán difíciles fueron aquellos años para la familia, cómo terminaron en Málaga, en casa de algunos parientes, y cómo él fue acogido en nuestro Colegio del Palo, donde prácticamente vivía con la comunidad de jesuitas, porque en la casa de sus parientes no había materialmente sitio para él, lo ha recordado en el vídeo. En aquel contexto se gestó su vocación a la Compañía de Jesús, un contexto que no sería el ideal si juzgamos las cosas con nuestros criterios actuales, pero los caminos de Dios son insondables.
De los 8 hermanos Loring, los 2 varones fueron jesuitas y 5 de las 6 hermanas religiosas de la Asunción. Sus estudios en la compañía fueron largos, como es costumbre para nosotros, y en el caso de Jaime, más largos todavía, porque añadió los estudios de ingeniero agrónomo en Toulouse, a donde fue enviado por el provincial de entonces José Antonio de Sobrino. Fue en 1963, a los 18 años de haber comenzado su vida en la compañía, cuando nos encontramos a Jaime ya en plena actividad y dando los primeros pasos para la puesta en marcha de ETEA, una iniciativa en línea con lo que un grupo de jesuitas de su generación habían ido gestando para conjugar la preocupación social con la formación técnica, también aludido en el vídeo. Pero de ETEA ya no me toca hablar a mí. Me toca más bien profundizar en la persona de Jaime como jesuita, y lo haré relacionándolo con lo que yo creo que fueron sus 2 referentes en la compañía, San Ignacio de Loyola y el padre Pedro Arrupe. A Ignacio de Loyola se atribuye aquello de haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Sea o no frase suya, refleja muy bien lo que fue su talante, unir siempre oración y acción. Y los que conocimos a Jaime Loring lo vemos también cabalmente retratado en esa frase. De su actividad hasta el final de sus días, poco hay que decir, si acaso subrayar que era constante y tesonero, que nunca se echaba atrás por muchas que fueran las dificultades, que buscaba los caminos más insospechados para llegar a donde quería llegar, que no le faltaba la audacia para hacer las cosas que son fáciles, siempre hay gente dispuesta, decía. La historia de ETEA, de la que luego se hablará, es el producto más elocuente de este modo de ser de Jaime. Pero sería injusto no ver en Jaime el otro aspecto que indicaba, su confianza en Dios. Esta es una dimensión menos perceptible para quien lo veía desde fuera. Los que fuimos compañeros suyos tuvimos la suerte de percibirla en multitud de ocasiones. Su espiritualidad era de saberse en manos de Dios, no para que éste le resolviera todos los problemas, sino para que le mostrara los caminos y le diera fuerza para emprenderlos. A quienes estén más familiarizados con la espiritualidad ignaciana, les sonarán términos como discernimiento, buscar la voluntad de Dios o encontrar a Dios en todas las cosas. Jaime no solo se encontraba con Dios cuando se retiraba a orar o cuando celebraba en nuestra iglesia de San Hipólito, también cuando estaba en su despacho o cuando estudiaba el mundo financiero o cuando enseñaba contabilidad o cuando buscaba recursos para sacar adelante sus proyectos. Una cosa más que creo que aprendió de Ignacio de Loyola, a conjugar su sentido de iglesia y su libertad personal. Ser miembro de la iglesia nunca significó para él una sumisión pueril y acrítica. Eso sí, siempre estaba abierto a exponer su... Pero nunca perdió su sentido de la libertad, que siempre practicó en cuantos ambientes se movió. Y esto me da pie para relacionarlo con el que señalé como el segundo referente de su vida, Pedro Arrupe. Arrupe, elegido general de los jesuitas en la última etapa del Concilio Vaticano II, 1965, supo canalizar lo que en aquellos años se venía gestando en la Iglesia y en la Compañía de Jesús. Un afán de renovación que nos hiciera como creyentes más aptos para responder a las demandas de una sociedad cada vez más marcada por la secularización y por las desigualdades e injusticias. Arrupe fue capaz de liderar a la compañía en ese proceso que la llevó a reformular su misión por primera vez tras 4 siglos de historia, el servicio de la fe, que parecía la razón de ser de la Iglesia y de una orden religiosa como la compañía, debía estar indisolublemente unido a la promoción de la justicia. Abrir al ser humano a la relación con Dios en un mundo tan opaco para la trascendencia y empeñarse en construir estructuras sociales más fraternas son 2 aspectos indisociables de la misma misión. Jaime acababa su formación jesuita en los años en que todo esto se vivía con pasión dentro y fuera de la compañía.
Él lo vivió con esa misma pasión, pero también de forma activa y creativa, como siempre fue él. Sintonizó con Arrupe y con todo lo que éste significó. No solo fue seguidor de estos nuevos caminos, buscó caminos propios y adaptados al ambiente en que él se movía. Prueba irrefutable de esto es ETEA y el compromiso de esta con el mundo rural y con los países en desarrollo, pero también, ya en sus últimos años, los proyectos para drogodependientes y psicodeficientes, y Macayé. El inicio reciente del proceso de beatificación del padre Arrupe supone el reconocimiento por parte de la Iglesia de lo que él aportó al mundo creyente y a la sociedad contemporánea. Jaime Loring se cuenta entre los que plasmaron en proyectos concretos las grandes intuiciones de Arrupe. Este homenaje a Jaime Loring merece que lo recordemos a los dos conjuntamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Toma la palabra don Herminio Trigo Aguilar, alcalde de Córdoba de 1986 a 1995, para recordarnos la etapa del Círculo Juan 23. Buenas noches. Agradezco a Foro Diálogos Córdoba la oportunidad que me da de poder hablar de Jaime Loring. Le debía una. Él participó en un homenaje que me dieron, y él fue el portavoz. Y con unas palabras muy hermosas, lo recuerdo todavía, las tengo. Pero no tuve ocasión de devolverle ese detalle que tuvo conmigo, y aprovecho la ocasión, que no esté presente él, de hacerlo ahora. Así que gracias por haberme invitado. Hablar de Jaime Loring en su etapa del Juan 23, hay que contextualizar la época. Hay que saber qué era el Juan, para saber qué hacía allí Jaime Loring. Y hay que remontarse a 1963, cuando el Papa Juan 23 publicó la encíclica Pacem Terris. Bueno, esa encíclica que vino a revolucionar mucho la imagen que teníamos de la Iglesia, y que el Papa Roncalli se empeñó en que efectivamente la Iglesia tenía que cambiar y tener en su doctrina planteamientos más sociales. Y ahí que la encíclica cayó bien, muy bien, entre los cristianos que tenían su fe depositada en los evangelios. No también cayó en la jerarquía eclesiástica española, más bien de Franco, y que vivía muy bien con esa connivencia con la dictadura. Pero sí es verdad que en general los cristianos de base pues encontraron un hecho donde agarrarse para justificar y para dar potencia a su fe. En Córdoba, en esa época, había un grupo de intelectuales profesionales, diversos, médicos, ingenieros, abogados, funcionarios, que eran, digamos, antifranquistas. Pero bueno, se reunían para hablar de propuestas que podían hacer para quejarse del régimen. Pero surge Pacem Terris, una encíclica clave, y aprovechan la ocasión para, utilizando los contenidos de esa encíclica, darle una organización a esa inquietud que había en Córdoba. Y organiza, pues Pepe Aumente, Rafael Salazar, organiza una serie de conferencias, 3 conferencias, sobre Pacem Terris precisamente en la Caja Provincial de Ahorro, en un salón de actos. Bueno, la tercera conferencia la daba el padre Molina. Allí se desmenuza, se le saca partido a lo que contenía esa encíclica en su aspecto social, fundamentalmente, aunque también el derecho, también desde el punto de vista psicológico, especialmente. Es decir, hay una llamada, a través de ese análisis, a la inquietud que había en Córdoba. Tuvo un éxito arrollador, la sala se llenó y toda la gente acudía
acudió allí a escuchar por lo menos un discurso distinto al oficial. Eso dio pie a que, bueno, pues Pepe Aumente, Rafael Salazar, Antonio Ens dijeran, esto hay que aprovecharlo, este es el camino es el debate sobre propuestas. Pero hay muchas más. Y entonces crearon el ciclo cultural Juan 23, llamaron Juan 23, pero claro, era el origen de ese movimiento que había surgido. Y ese círculo cultural Juan 23 pues se basaba fundamentalmente en los principios que tenía Pachenterri. Tenía 4 pilares importantes, era la verdad, el amor, la justicia, la libertad. Esos principios que vemos en Jaime y que no explicamos casi a Jaime en el Juan 23, claro. Bueno, el desarrollo de eso tuvo una serie de conferencias, de debates internos, y que, bueno, vinieron mucha gente a esos debates, vinieron mucha gente a esas conferencias. Ya la policía ya echó el ojo y ya por lo que hacía la policía de vigilar, controlar y exigir que se le diera el texto de la conferencia antes de que se autorizara a que se dieran, ¿no? De hecho, prohibieron una a José María Javierre, que era sacerdote, periodista, director del Correo de Andalucía. Le prohibieron dar la conferencia. Y cuando yo me incorporo a Juan 23, es el momento en que Juan hace una apertura, porque hasta entonces para participar en los debates, para asistir a las conferencias, había que ser socio. Y muchos nos quedábamos con las ganas de poder entrar ahí porque no podíamos entrar. Era una exigencia de la autoridad de aquella época. Y como consiguiente, lo que hicimos fue pues, ampliar y hacernos socios. Fue la segunda etapa de la presidencia de Juan, que tuvo Pepe Aumente, pues se abrió, en el año 69, creo recordar, se abrió y ya todos pudimos hacernos socios y entrar en los debates y en los coloquios, en las conferencias de Juan. Bueno, ahí conocí yo a Jaime, estaba allí. Yo recuerdo de él que cuando me dijeron, ese jesuita, yo decía, ¿qué hace un jesuita en este ambiente, no? Qué cosa más rara, ¿no? Demuestra lo poco que yo sabía de los jesuitas, claro. Pero la verdad que su presencia allí hizo que yo también pensara, bueno, ¿y qué hace un comunista en un círculo Juan 23 de un papa? Eran paradojas que se daban en esa época donde había que aprovechar todo lo que se pudiera para poder ejercer la libertad. Bueno, Jaime, en sus intervenciones, yo observaba con mucha atención porque Jaime era muy respetado en Juan, lo respetaban mucho. Algunos fuera de Juan lo utilizaban de comunista, de marxista. No, Jaime no tenía nada de eso. En sus intervenciones me asombró la firmeza y la convicción que tenía en lo que estaba diciendo. Para nada era marxista, ¿no? No tenía nada que ver, él no entraba en eso. Él hablaba de lo que ha dicho ahí, de la justicia social. Hablaba de poder tener aspectos de libertad. Hablaba de cultura. Pero jamás le oí yo que hablara de marxismo. Coincidía con algunas veces, con algunos debates que teníamos con posturas que podíamos denominar como marxistas, pero él no era marxista. Coincidía desde un punto de vista humanista, que es lo que él defendía. Y en esa coincidencia podía confundirse, pero jamás se podría catalogar a Jaime como un rojo. No lo era. Era un hombre, digo, unas profundas convicciones. Y esas profundas convicciones fue lo que yo descubrí de él. Y además, la seriedad, la serenidad que tenía a la hora de intervenir y de escuchar. Recuerdo siempre su mirada, una mirada fija, con los ojos así un poco caídos, la boca entreabierta, que se fijaba mucho en quien intervenía y lo que decía. Tomaba nota de todo, mentalmente. Era una persona que a mí me sorprendió por esa firmeza y esa lealtad que tenía. En el transcurso de
del tiempo lo fui conociendo mejor, ya establecimos amistad. Y todo esto ocurría en el año 70 y tanto, 74, 75. Y llegó el año 77, y cuando llegó la democracia, ocurrió un fenómeno, por otra parte, esperado, y era que el Juan se vació. En el Juan estaban, pues, socialistas, estaba Antonio Zurita de Julián, estaba Pepe Aumente, socialista de Andalucía, estaba Joaquín Martínez Bierman, estaba Antonio Enz, estaba Luis Valverde, había muchos, muchísimos, pero encuadrados en distintos partidos políticos. Y cuando llegó el momento de optar a estar en las elecciones, en las candidaturas de las elecciones, pues los vimos todos reflejados en las papeletas de los partidos de izquierda. Concretamente del Juan, en el Ayuntamiento de Córdoba, en el año 79, primera corporación democrática. En las listas iban del Juan 23, iba Julio Anguita, Rafael Salazar, Antonio Zurita de Julián, Pepe Aumente, yo mismo. Estábamos pues bastante gente. Y después, antes en las generales también había pues, gente que estaba en el Juan. Es decir, el Juan era, había que entenderlo, el Juan era el Juan. Definimos como el Juan. ¿Qué era el Juan? El Juan era un aire fresco de libertad. Un sitio de debate profundo y muy importante que había. Por ahí pasaron, pues, mucha gente importante, ¿no? Joaquín Ruiz Jiménez, pasó, bueno, que yo recuerde, Arias Salgado, pasó... No era exclusivamente de gente de la izquierda, no, era gente también de la derecha, del centro. Lo que importaba allí era debatir, oír y debatir, y contrastar ideas. Era una cosa, un fenómeno difícil de explicar y que se hubiera dado fuera de Córdoba. En Córdoba tuvimos la suerte de tener el Juan, que era justamente lo que dio después continuidad a un aspecto de Córdoba diferente en la política al resto de las ciudades, porque Juan nació aquí. Entonces, Juan, cuando llegamos al ayuntamiento, nombramos a Jaime Lorín miembro del Consejo de Administración de Maxa, empresa de aguas. Su conocimiento de economía queríamos que nos ayudara. Entonces, eso fue lo que él correspondió. Desde de los valores que él tenía y que yo destaco para terminar y que me quedo con esa sinceridad, con esa lealtad y con esa humanidad que aplicaba, porque a él lo que siempre le gustaba era hablar y cuidar de la gente. Y siempre con un ducado en la mano. Muchas gracias. Turno ahora para doña Ana García González, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de TEA. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Foro de Diálogos Córdoba por haber invitado a la Asociación de Antiguos Alumnos en este acto en memoria de nuestro querido Lorín y al que tanto debemos. Para mí, esta invitación, además de haber sido un honor, ha sido una gran oportunidad para profundizar y conocer a Lorín a través de las personas que estuvieron y compartieron sus días con él. Quiero dar las gracias a Jesús Ramírez, a Salud Millán y a Pablo Pombo, porque me han contado las anécdotas y las vivencias que tuvieron con él y me han servido para documentarme y poder hablar con más propiedad de su labor en la Asociación de Antiguos Alumnos, que es la parte de Jaime que a mí me toca hablar. Me han contado cosas extraordinarias, que parecía que estaba escribiendo un libro, me he sentido un poco así como una biógrafa, que me encantaría contar, pero me voy a centrar en la parte de la asociación. Me consta que Jaime era una persona que se ha preocupado enormemente por sus antiguos alumnos. Siempre era una preocupación que él luchaba por ella. Nos tenemos que remontar, como aquí muy bien se está hablando, a los años 60. Y a los años 60, en una provincia andaluza como era Córdoba, y que él pues se le ocurre montar unos estudios, digamos, de ciencia económica, que ya era algo muy novedoso, y encima hacerlo en Córdoba.
Por lo tanto, la prioridad que él tenía de alguna manera era que esos alumnos que eran de zonas geográficas muy distintas, porque venían de muchos sitios distintos, su paso por los estudios no quedara en simplemente que habían estudiado una carrera. Quería mantener el vínculo de ellos entre ellos y con la institución. En aquel momento, para Jaime, era mucho más importante la institución que la universidad, entre otras cosas porque no existía la universidad tal y como la conocemos ahora. De hecho, los primeros graduados eran a través de Comillas, que era la Universidad de Madrid. Luego vino la escuela universitaria, ser adjunto a la Universidad de Córdoba, hasta que conocemos la actual Loyola, que ya es una universidad con ente propio. Pero tenemos que irnos a unos años 60 con unas personas que deciden estudiar una carrera de ciencias económicas. Entonces, los principios que él tenía eran vincularse con la institución y entre ellos. Por lo visto me contaba, perdona un poco los nervios, me contaba Jesús Ramírez, que en aquel momento era un poco su mano derecha y la persona que se encargaba del director académico, que después de acabar la jornada académica, él se encargaba de ver qué actos culturales había en Córdoba para seguir difundiendo la institución, y estaba siempre moviéndose en Córdoba para que la institución de TEA que estaba creando pues se pudiera conocer. La primera asociación se llamó ALCE y era la Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas por ETEA. Digamos que es lo primero que empiezan a intentar Jaime para que esos alumnos tengan una vinculación. Jaime ha estado constantemente vinculado con la asociación y de ese ALCE nos traspasamos a 2002, donde ya está de lo que es director de TEA, Jesús, y allí es donde se funda la primera asociación, bueno, la única asociación de antiguos alumnos y amigas de TEA, tal y como la conocemos hoy. Y Salud Millán fue su primera presidenta. Después le siguió Alfonso de Cabo, hasta la actual representante de esa asociación, que en este momento soy yo. Muchas personas han coincidido en destacar la faceta inminentemente práctica de Jaime, de su forma de ver y de entender la vida y, por supuesto, su defensa por las diferencias sociales, su compromiso total con los marginados y por llevar a los alumnos esa filosofía. Siempre que tenía ocasión expresaba su firmeza ante las desigualdades y llegaba al punto su practicidad de que incluso en homenajes me cuenta que le hacían, pues aunque sonara políticamente incorrecto, pues agradecía que estaba muy bien, pero que realmente lo que a él le interesaba es que si se había dicho que se iba a dar unos fondos para su asociación IEMACAIE, que eso se llevara a buen fin. Quiero agradecer, por tanto, a todas las personas que han colaborado y han contribuido para que esos valores de Jaime lleguen a la asociación intactos, porque creo que la asociación es eso mismo lo que queremos seguir haciendo. Ahora que Jaime no está a nuestro lado para guiarnos y darnos sus sabios consejos, tenemos el deber moral de continuar su obra tal y como él la pensó, como él la vivió hasta última hora. Tuvo la suerte que hasta en el último momento que él ya estaba muy enfermo, cuando tocó el cambio de la última junta directiva, él estaba allí. Era su asociación, quería saber qué estaba pasando y ha participado activamente en ella. La asociación ha de ser lugar de encuentro de antiguos alumnos y profesores, que hemos tenido la suerte de compartir aulas y una filosofía de vida. En honor a Jaime, hemos de aplicar esos conocimientos en materia económica en bien de la sociedad, generando riqueza, pero para todos, siendo socialmente responsables en nuestras empresas y dando oportunidades a los más desfavorecidos. Esa creo que era su visión. Formar empresarios socialmente responsables que ayudaran a diferenciar, a disminuir las diferencias entre los ricos y los pobres. Y apelaba claramente a que los antiguos alumnos lo llevaran a cabo. Creo que también lo que ha de diferenciar haber estudiado en una universidad como era ETEA, una universidad jesuita, es precisamente ese valor ético
y cristiano que debe diferenciarnos a esos antiguos alumnos de otros antiguos alumnos de otras universidades. Desde la asociación intentaremos contribuir para que así sea. Quiero dar las gracias desde aquí a Jaime por tener un sueño, una visión, por tenerla en Córdoba pero abierta al mundo. En mi opinión, las personas siguen vivas en cada uno de nosotros en la manera que lo sigamos recordando y en la manera que cada semillita que dejan en nosotros seamos capaces de repartirla. Jaime seguirá vivo en la manera que seamos capaces de aquello que recibimos de él, saber manifestarlo. Y para terminar, tuve la suerte en mi época de estudiante de asistir a una conferencia de un gran jesuita, otro gran jesuita como es John Sobrino, y hubo una frase que la tengo para toda mi vida. Y él dijo, uno no es lo que piensa, es lo que hace. Y Jaime hacía. Intentemos desde la Asociación de Antiguos Alumnos hacer. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente interveniente lo hace en formato virtual de vídeo. Vamos a ver un vídeo de doña Estela Cañas, de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Lo vemos. Me han pedido en esta ocasión que dé unas palabras en honor del padre Jaime Loring y toda su trayectoria sobre la región centroamericana. El padre Loring tuvo un especial interés desde hace 35 años de tratar de visualizar en el futuro cambios en la economía y en la sociedad, sobre todo en la injusticia de la pobreza que viven nuestros países. Por ello, desde hace 35 años, él vino apoyando proyectos en el área docente, de formación, ya sea movilizando profesores de nuestras universidades confiadas a la Compañía de Jesús hacia ETEA, o moviendo profesores desde ETEA, de diferentes áreas, para acá a nuestros países, y se incluye también la Universidad de La Habana. Aclarar que el padre Loring no solo le motivó la parte docente, sino creyó mucho en proyectos que en la práctica pudiera movilizar personas para salir de esa situación de pobreza. De ahí su apoyo a uno de los proyectos muy representativos para él, que es una institución financiera titulada Servicios Financieros Enlace, que actualmente reporta 50.000 clientes, el 90% son mujeres, con una cartera de 25 millones de dólares, en el cual el padre Loring participó desde sus inicios en su implementación, en su creación y también en la búsqueda de accionistas para dicha institución. En ese sentido, al conocer la muerte del padre Loring, el personal operativo y el equipo gerencial de Enlace promovieron que una de las salas de capacitación tuviera su nombre, en memoria del esfuerzo y del amor que él siempre puso para animar al personal operativo y a los clientes que visitaba mientras estaba en este país, El Salvador, el pequeño terruño. Así que en ese sentido es una forma de agradecerlo con mis palabras, el tributo que en este momento le están brindando. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Lo hacemos ahora con la intervención de don Francisco Córdoba Vergillos, director de Diario Córdoba, cuando quiera. Buenas tardes. Gracias al foro por invitarme. Yo creo que mi presencia aquí debería ser ausencia o virtual. Me siento un poco como prestado o de prestado. La verdad es que no. Yo traté a Jaime Loring, pero ahora me doy cuenta que no lo traté tanto como lo debiera haber tratado. También es verdad que yo llevo 14 años ahora al frente del periódico, muchos menos de los que él estuvo. Y además no fumo. O sea que me siento un poco de prestado, ¿no? En mi primera etapa en Córdoba me fui. Y después de mi paréntesis de 18 años fuera de Córdoba, cuando regresé de nuevo al periódico, como diría Augusto Monterroso,
el dinosaurio de Jaime Loring estaba en el mismo sitio. Estaba en el rincón de su púlpito laico, en la tribuna de las páginas de Diario Córdoba. Así que vaya por delante mi reconocimiento por la longevidad de su empeño por vivir y su compromiso social y cristiano. También por el tesón de su mensaje y por la dignidad de, digamos, de morir con la pluma puesta. Era una pluma que durante décadas estuvo, como yo hice la mili, en prevengan de las injusticias. Vista esas injusticias desde la, digamos, una jesuítica y singular. Esto creo que me está estorbando un poco. A veces uno se preocupa más por la megafonía que por lo que dice. En fin, que era una injusticia vistas desde la jesuítica y singular fórmula mixta que él tenía como criterio de vida, que era la fe y la ética, ¿no? Yo entiendo que era a partes iguales, y entiendo en mi repaso por el peso de los textos que escribió el Diario Córdoba, aunque la verdad no me atrevo a medirlos con precisión, y quizás, no sé si en la jerarquía estaba la fe o estaba la ética. Quienes lo conocen mejor quizás lo podrían decir. El caso es que el recuerdo con el que lo incorporé de nuevo a mi paisaje y a mi paisanaje de firmas del periódico estaba marcado por el grupo sanguíneo de ETA, en el que ya habíamos incorporado a algún amigo más que está aquí, con Gabriel Pérez Alcalá, también perteneciente a ese grupo sanguíneo de ETA, y que por cierto era vecino semanal de Tribuna en el periódico, ¿no? Y digamos, yo lo recordaba por eso, lo incorporé a ese paisaje y descubrí, o volví a subrayar esa sostenida actividad que tenía. Ya era sostenida, no era como ya lo recordaba, fulgurante en el tiempo de primera etapa, pero era sostenida actividad social, académica, viajera y literario, periodística, ¿no? Lori era lo que siempre fue, una firma con dos mundos distintos y un solo mensaje verdadero. Los dos mundos distintos eran el socioeconómico y el religioso, y el mensaje verdadero era el de la justicia social, tan asentado y repetido que en estos últimos años, en los que la realidad iba ajustando conforme lo iba tratando un poco mi memoria a esa realidad, pues empezaba a ser un poco circular sobre todos los temas que más le interesaban siempre, ¿no? La economía, insisto, la justicia social, la fe como instrumento de cambio y actualizar permanente la voz para el siglo XXI de Jesucristo, ¿no? Que era un trabajo bien difícil, ¿no? Esa actualización de la voz, ¿no? Yo me había perdido las dos últimas décadas en las que Jaime Loring hizo del periódico su proyección natural, o mejor dicho, la proyección natural de su firma, y el periódico hizo de Jaime Loring también, pues, parte esencial de su marca y de su mensaje, ¿no? Así que creo que después de perderme 20 años fundamentales, pues yo me siento un poco deslegitimado. Viví los últimos tiempos con una cierta, digamos, irregularidad en la periodicidad de su firma, tenía también algunas incidencias legítimas propias de su tiempo y de su edad, y yo creo que volvía mucho a su propia fuente para insistir en los mensajes que consideraba quizás los más intensos y fuertes para repetirlos y dejarlos claros con el periódico. Así que desde esa deslegitimidad en la que me siento, pues creo que lo que hice fue un poco en defensa propia y también en legitimidad ajena, pues acudir a los tres jefes de sesión de opinión que el periódico ha tenido como interlocutor con él en los últimos prácticamente más de 20 años, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Ellos me atendieron mi petición, llamé a Antonio Gil, a Manuel Fernández y a María Olmo, y le pedí qué lectura o qué memoria tenía de ese trabajo de Jaime Loring y ese binomio Jaime Loring, Diario Córdoba, ¿no? Lo he resumido muy rápidamente, y es que para Antonio Gil recuerda que de Jaime Loring una versión siempre audaz, la versión siempre audaz que daba del Evangelio cada domingo. En su opinión, sus artículos eran una bocanada de aire fresco para los creyentes de a pie, con inquietudes sociales, un argumento de fuego
Ustedes saben que Antonio Gil es así de rotundo en sus metáforas. Para los asistentes a las reuniones del Círculo Juan 23, y también sus textos lo entendía él como un horizonte de esperanza para muchos ajenos a su propio mensaje. Casi a modo de resumen, para Antonio Gil, lo mejor de Jaime Loring era que nos ofrecía siempre a Jesús en sus textos como una buena noticia del periódico, ya sea para los cristianos o para los alejados. Para María Olmo, como escritor, era correcto, directo, ameno, claro y con un objetivo tal vez pedagógico de acertar siempre y de acercar los pasajes de los evangelios y los comportamientos de Jesús de Nazaret a la vida cotidiana de los lectores. Ella hablaba de un cristianismo aplicado a la vida, cercano a las preocupaciones de la gente, que eso redujese, siempre lo tenía muy presente, la base intelectual y el rigor que como jesuita siempre le caracterizaba, ¿no? María, hablando con ella, me subrayaba algo que todos subrayamos en la obra periodística suya, ¿no? El humanismo cristiano y los valores éticos que nunca faltaban. Ya escribiese sobre la economía, sobre el sector financiero, sobre la vivienda o sobre cualquier circunstancia, siempre aparecía el humanismo cristiano y la solidaridad al prójimo, el amor al prójimo, la decencia. La decencia siempre sobrevolaba. Bueno, no sobrevolaba, la decencia sobrevolaba y aterrizaba siempre en sus textos, ¿no? Como una idea final de estos últimos años en los que ha sido interlocutora suya con el periódico, María me destacaba la coherencia y la fuerza argumental con la que Jaime Loring ha enriquecido durante tantos años las páginas de este periódico. Y por último, recuerdo también y agradezco la aportación que me hizo Manolo Fernández, que lo recuerda siempre, que la hablaba siempre desde la altura de un jesuita que ha fundado ETEA, algo más que importante, y que incluso, así entre paréntesis, tenía la sensación de que podía haber sido el primer alcalde democrático de Córdoba. En fin, siendo que Manolo acude también un poco a su imaginación de antiguo seminarista cuando me lo describía como un Jesucristo. Yo lo entiendo siempre en minúsculas, él lo escribió con mayúsculas, ¿no? Pero él me lo describió como un Jesucristo que se tiraba largas temporadas en las universidades americanas, latinoamericanas, pues practicando enseñanza y practicando también sus creencias. Partiendo de la base, claro, de que él no creía en lo que no se podía creer, sobre todo cuando pensaba en la injusticia que a veces se podía generar cuando nos atenemos o nos atamos a intransigentes preceptos religiosos. Eso yo creo que es un ejemplo de lo que se ha dicho aquí. Una libertad no en modo alguno incompatible con su militancia jesuítica y su pertenencia siempre a la congregación, ¿no? En definitiva, como por sus textos siempre nos conocemos, siempre lo conoceremos, pues comparto con Manolo que era, digamos, el articulista religioso más coherente con la sociología española de su tiempo y el más creyente con la forma de entender la vida y el mundo. Como resumen de lo que esos tres me han dicho, lo que yo pensé, lo que no conocí, pues no tengo nada más que decir, que lo que ellos han dicho es lo que yo repito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Turno para don Eduardo Villaseca Molina, miembro de la Fundación Jaime Loring. Un aplauso. Buenas noches. Primero, mi agradecimiento a Diálogos Córdoba por haberme permitido compartir con todos ustedes este acto en memoria del profesor Jaime Loring. Mi agradecimiento a todos ustedes por acompañarme, por compartir este espacio con Jaime. Y en este contexto, cuando me lo propusieron, obviamente, sin dudarlo, acepté. Mi amigo Manolo Cuesta me indicó claramente las limitaciones que tenía de espacio, de tiempo. Y tuve la duda. Me lo preparo y hago un folio y me preparo una línea argumental madurada, serena, o me dedico y me arriesgo a que a través de borbotones de la emoción, a base de borbotones, pueda intentar plasmar
algunas pinceladas de la realidad de Jaime y de lo que nos transmitió Jaime Loring, a los que tuvimos la suerte de compartir un espacio con él y un aprendizaje con él. En ese contexto, mi gran amigo Horacio Molina, en el año 2006, me regaló un libro de Chris Lowney, es jesuita americano, de Seattle, si mal no recuerdo. Escribió un libro sobre el estilo de liderazgo de los jesuitas, a través de distintos ejemplos de liderazgo a lo largo de los 450 años de existencia de la Compañía de Jesús. En ese contexto de algunas aportaciones, el reflejo de retratar con una visión empresarial a la Compañía de Jesús, una gran multinacional de 450 años. Había un dato en aquel libro, quiero recordar, que en aquel momento, en el año 2005 de su publicación, decía que de 100 empresas americanas que habían nacido a principios del siglo pasado, solamente en el año 2005 pervivían 16, con lo cual contextualizaba la importancia de la Compañía de Jesús en ese entorno. Y a través de ese manual del estilo del liderazgo de los jesuitas, voy a intentar dar algunas pinceladas breves, para que el amigo Manolo no se moleste, breves, de lo que nos ha aportado Jaime Loring para concluir en la motivación y la justificación de la creación de la Fundación Jaime Loring. Mi aprendizaje con él, con Jaime, nace en varias etapas. Mi etapa de alumno, 5 años en ETEA, fue el primer profesor que me dio la primera clase en primero. A los 15 minutos hubo un pequeño incidente con él. Bueno, yo con 18 años, pues todo volcán, racionalicé el mensaje que me trasladó y fue el primer mensaje que me dio. 18 años son 18 años, pero hay que tener una cierta visión. Nos enseñaba contabilidad, nos enseñaba finanzas, pero no nos enseñaba la contabilidad y las finanzas como unos registros contables fríos. La famosa frase que hoy a la hora de poner ahí una frase la he repetido, que también nos dijo en clase, que fue uno de los temas que me empezaron a marcar en mi formación personal y profesional. Los números son planos y las ideas son profundas. A Jaime no le interesaban los números, a Jaime no le interesaban los dígitos, a Jaime no le interesaba que el dígito del índice del desempleo fuera el X%. A Jaime lo que le interesaba es que detrás de ese índice, de ese indicador, de ese dígito, había una serie de personas que no llegaban a final de mes y que no tenían empleo. Ese humanismo de las finanzas, ese humanismo de la contabilidad, lo aprendí de Jaime, lo aprendimos de Jaime mucha gente de las que pasamos por las aulas, dando contabilidad general, analítica menos y dirección financiera. Después hubo otra época en que participé con él y me enseñó, fui delegado de escuela. Yo hice los 5 años mitad dictadura y mitad primeros años de la democracia y compartí me enseñó Jaime que los criterios, los razonamientos y los argumentos que uno tenga los tiene que defender si están plenamente convencidos. Aprendí de determinadas situaciones que vivimos en aquella época complejas del plano político e incluso del plano institucional como ETEA. ETEA atravesaba unos momentos complicados desde el punto de vista de estabilidad financiera y económica. Con Jaime nunca le he encontrado ningún momento de miedo, nunca. Él tenía una frase que decía que él era amigo del optimismo posible. A continuación, se crea el ALCE, que Ana lo ha recordado aquí. Lo funda el primer presidente del ALCE, fue un gran profesor y amigo nuestro, Juanjo Mora, primer presidente. El segundo presidente fue mi gran amigo Pablo Pombo, que lo he visto por ahí. Y me dio el testigo Pablo Pombo y fui el tercer presidente del ALCE. Pues recuerdo una tarde que nos reunió, nos metió en la cafetería de ETEA, no la actual, sino la más modestita, y nos contó a los dos la importancia que tiene la red
la importancia que tienen los antiguos alumnos de TEA para el futuro de la propia institución. El único fondo de comercio que puede tener una institución son sus alumnos, son sus egresados. Y esa aportación, esa vivencia que la ha recordado Ana en su intervención anterior, esa fue la que una tarde nos explicó, con breves palabras. Jaime no era de discurso enrevesado, boom, 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 muy cartesiano, pero muy directo, pero muy claro. Y quiero aprovechar ahora, Ana, te quiero agradecer el esfuerzo que estás haciendo tú y tu equipo y tu junta directiva en realzar esta asociación, nueva asociación de antiguos alumnos, que evidentemente es, recuerdo, el fondo de comercio fundamental que puede tener una institución, su egresado, en este caso formativo, su egresado. Y públicamente te lo digo, el agradecimiento al esfuerzo que estás haciendo tú y que estás haciendo toda la junta directiva actual de la asociación. Y a continuación llega la época teórica de la jubilación. Si entendemos como jubilación sinónimo de no trabajar, todos teníamos claro de que Jaime no se iba a jubilar. De hecho, no se ha jubilado, no se jubiló. Entonces hubo un grupo de alumnos, de antiguos alumnos, fundamentalmente de las primeras promociones, aglutinadas y lideradas por Alfonso Castilla. Muchas gracias, Alfonso, por tu esfuerzo. Y decidimos, siguiéndote, bueno, ¿qué le hacemos a Jaime en su jubilación? A Jaime no le podíamos dar un homenaje, una comida. A Jaime no le podíamos dar una placa. A Jaime teníamos que darle algo útil para que él siguiera con sus dos grandes, o sobre todo en esa época su gran ilusión. Latinoamérica, Centroamérica. Y bueno, se creó la fundación Jaime Lori, presidida por Alfonso inicialmente, el primer presidente, y quisimos crear una fundación, un instrumento que tuviera Jaime para que pudiera continuar con su apuesta por Centroamérica. Una fundación modesta, humilde, pretendíamos que tuviera su recorrido, su maduración a lo largo del tiempo. La formamos inicialmente, quiero recordar que llegamos hasta la 15 promoción de alumnos, modestamente, y bueno, el esfuerzo que creemos que no fue vano, siempre uno es exigente y pretende tener más, ¿no? Pero bueno, lo que ha dicho la profesora Estela Cañas, el proyecto Enlace fue participado a través de la Fundación. Otro gran proyecto creado por Jaime Lori fue a través de la Fundación, su participación. Y, como no, parte de los recursos en su gran objetivo, que era la formación. Como máxima ignesiana, el poder y la conquista de la sociedad, y que la sociedad la gente tuviera las menos desigualdades posibles, todo tiene que pasar a través de la formación. Objetivo prioritario para Jaime. Se iniciaron una línea de becas especiales para formar alumnos centroamericanos de la Universidad de Nicaragua, de la Universidad de El Salvador, de Guatemala, y venían aquí a formarse y realizar su doctorado correspondiente para inmediatamente volverse a su país de origen y contribuir al desarrollo económico. La gran obsesión de Jaime, Centroamérica. Si me permiten, aquí hago un paréntesis. Yo entiendo, Jaime nunca lo reconoció, que lo que le aportó Jaime a Centroamérica no le fue del todo reconocido ni devuelto, no lo pedía él tampoco. Él nunca reconoció que no. Yo creo que Centroamérica no le agradeció suficientemente el gran esfuerzo que Jaime y la visión que tuvo Jaime en contribuir al desarrollo económico de esos países y, sobre todo, a la eliminación o a la minoración de las desigualdades sociales de esos países. Honestamente, creo que no fue. Bueno, en el caso cubano, evidentemente, no lo fue. La generosidad que tuvo con Cuba no lo... Y hasta ahí llegó el papel de la Fundación. ¿Y ahora qué? Ha fallecido, no ha dejado Jaime, ya termino. No ha dejado Jaime, bueno, su última gran concesión,
el proyecto Yamacayé. Lo hemos hablado privadamente, personalmente, algunos miembros de la Fundación. Uno de los temas que podría ser interesante es que el legado de la Fundación, los activos intangibles y no intangibles materiales de la Fundación pudieran contribuir a ayudar al sostenimiento de su gran última ilusión, como fue el proyecto Yamacayé. Y ya para terminar, y lo digo de verdad, Jaime Loring, yo creo que para mí, pero para mucha gente que hemos pasado por ETEA, que estamos marcados, gratamente marcados, profesional y personalmente, Jaime es una de las personas que más nos han marcado, junto a José Juan Romero y, cómo no, a mi querido y admirado profesor Adolfo Rodero. Jaime me marcó, Jaime nos ha marcado y gracias, Jaime, por haberme marcado de la manera que me han marcado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Turno ahora para José María Lovera Sánchez de Puerta, vicepresidente de Yamacayé. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Foro Diálogos de Córdoba y enhorabuena por esta iniciativa que encuentro extraordinaria, ¿vale? Voy a ser muy breve. Yo conocí... ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha, no? Yo conocí a Jaime, empezamos a trabajar amistad a partir de que desembarqué en Yamacayé. Él estuvo ahí a principios de los años 2000, ¿vale? Tomó la rienda de la asociación en un momento difícil. Yo estuve aproximadamente un año después. Compartimos parte del tiempo con nuestro querido Manolo, que hizo una gran labor también allí. Y bueno, Jaime era una persona especial. Yo casi me cuesta no emocionarme cuando hablo de Jaime, porque realmente es una persona que llevo en el corazón y que siempre la llevaré, ¿no? Nos centramos mucho al principio en lo que es la gestión económica. Yo en el tema económico, que tanto se resalta la figura de Jaime, ¿no?, que deciros, bueno, pues os hablo de una conversación con él, anecdótica, ¿no?, quizás. Él distinguía mucho en economía lo que son los tanques de los Ferrari. Dice, oye, los Ferrari son muy bonitos, muy rápidos, driblan, crecen, corren mucho, van muy rápido. Y los tanques, bueno, pues los tanques van despacito, exploran el terreno, no dan un paso hasta saber dónde pisan, ¿no? Y Jaime era un tanque, era una persona peculiar, y en ese sentido lo recuerdo con mucho cariño, algunas peculiaridades, como por ejemplo, hablando de lo de ser un tanque, ¿no?, es que se fijaba un objetivo, que es lo de los tanques, y pase lo que pase, llueva, truene, esté el terreno más o menos quebrado, él sigue para adelante, siempre seguía para adelante, ¿no? Por ejemplo, me llamaba para una junta directiva. Me llamaba una vez, yo no se lo podía coger a lo mejor porque estaba en una reunión de trabajo, y me llamaba 3, 4 veces, ¿no? Yo le decía, oye, Jaime, mira, tú no te preocupes que yo en cuanto que salga de la reunión te llamo. A la siguiente me llamaba 6 veces, 7 veces, da igual, se fijaba el objetivo. A ver, junta directiva, y ahí que te llamo hasta que me lo cojas, ¿no? Bueno, ya al final uno lo conocía, sabía que era así, y bueno, pues a las personas especiales a este le tomas un especial cariño también, ¿no? Después también recuerdo en las juntas directivas, ¿no?, y en las conversaciones cómo intentaba siempre que si había, y algunos que habéis compartido seguro con él más que una ocasión, cuando había varios que hablaban a la vez, se volvía loco. ¡De uno en uno! Y además te reñía, ¿no? ¡De uno en uno, por favor! Vamos, a la idea, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿No? O sea, que era ese tipo de persona, ¿no? Bueno, yo como digo, Yamacayé, la llamamos con acento en la E, pero es Yamacayé. Yo con que os queráis con Yamacayé, aunque sea acento en la E, me doy por satisfecho. Bueno, Yamacayé tiene 3 líneas de actuación. Una es la casa que quizás más se conoce, una casa de psicodeficientes. Después también tiene un programa de seguimiento, drogodependientes, prostitución, presidiarios, y un centro de atención infantil temprana en Montoro, que atiende a todo el Alto Guadalquivir y por el que pasan muchos niños de 0 a 6 años con diferentes patologías. Bueno, eran como sus 3 niños, ¿no? Los 3 los queríamos mucho, uno nos encargábamos más de unas cosas, otras de otras,
pero le tenía una especial vocación a la residencia de psicodeficientes. Como se ha dicho antes, iba allí todos los domingos. Yo a veces la acompañaba. Y me quedo con una imagen de Jaime, antes he dicho, una persona osca, a veces de esa forma de ser, una voz ronca. Me quedo con la imagen que algunos no habéis tenido la suerte de conocer de Jaime, y yo sí, de estar rodeado de psicodeficientes. En una casa psicodeficiente, la palabra es esas personas que están en el último eslabón de la salud mental. Personas que es difícil su vivencia en familia o en sociedad, ¿no? Las personas oscas y serias como Jaime, cuando sonríen, iluminan a su alrededor. Yo quisiera que hubierais visto a Jaime rodeado de estas personas que cuanto menos uno se siente incómodo, quien no siente un poquito de miedo, natural, ¿no? Estaba en su salsa, como pez en el agua, sonriendo con unos, con otros. Era una... Y yo esa es la imagen que tengo, pero allí se transformaba. Y yo termino diciendo, y me pregunto por qué. ¿Por qué era así? Esa era su razón de ser. La razón de existir de Jaime, la razón de existir, era la máxima ignaciana, la suprema, aquella con la que el mundo sería otra cosa. Y son 5 palabras. En todo, amar y servir. Ese era. Para Manuel Robert Moyano, presidente del Foro Diálogos Córdoba. Buenas noches. Permitidme que os hable de manera genérica, prescindiendo de todo tipo de tratamiento. Queridos amigos y amigas, admiradores y admiradoras de Jaime Loring. Cuando Jaime nos dejó el pasado mes de enero, pensamos desde el Foro Nuevo Milenio Diálogos Córdoba realizar un acto como recuerdo a su participación activa en la vida de esta ciudad. Para ello contábamos con una persona, Manolo Cuesta, que había mantenido en distintas actividades de Jaime una conexión especial. Gracias, Manolo, por esta organización. Cuando nos planteamos en el 2004 la creación de un foro en nuestra ciudad, vistas las experiencias de otros y conocedores de la idiosincrasia de nuestro entorno, pensamos que deberíamos invitar a personas representativas de la sociedad cordobesa, cuyo interés fuese Córdoba y sus problemas, prescindiendo de la ideología a las que perteneciesen. Jaime acudió a nuestra llamada y desde entonces, como fundador del Foro Nuevo Milenio Diálogos Córdoba, ha sido un pilar de todas sus actividades. Era el primero que llegaba a las reuniones de la Junta Directiva, a la Asamblea y a cuantos actos hemos celebrado. Recordamos sus propuestas sobre una mesa redonda sobre migración, en las que intervendrían 2 compañeros suyos expertos con residencia en Ceuta, o la propuesta sobre la situación en Cuba, para lo cual proponían a Eusebio Leal, cronista oficial de la ciudad de La Habana y un gran historiador. Han sido 15 años que hemos disfrutado de sus aportaciones, de sus propuestas, de sus actividades, siempre en el marco de una sensibilidad social, con su agenda en la mano para procurar compatibilizar la programación del foro con sus múltiples compromisos. Su interés era tal que a veces hemos tenido que cambiar la programación de nuestro foro porque Jaime tenía algún compromiso fuera del territorio hispano.
Cuando diseñamos el primer premio Nuevo Milenio Fundación Cajasol para premiar los valores humanos, vimos que la persona que tenía estos valores en su más alto grado era nuestro socio fundador, Jaime Loring. Y aunque pareciese que nos estábamos autopremiando, no dudamos por unanimidad en otorgárselo. La conferencia que pronunció en la entrega del premio fue una exaltación a su compromiso social por los más débiles. Conocimos también el lado humano de Jaime. Hicimos un ensayo de cambio de formato de nuestras actividades y consistía en reunirnos un pequeño grupo de 10 o 12 personas alrededor de un café, con una persona para conocer su trayectoria personal o profesional. La figura de Jaime volvió a ser imprescindible y se prestó a ello. Jaime nos contó desde su nacimiento en Madrid, su paso por Barcelona, para por último presentarse en Málaga, donde conoció a la Compañía de Jesús. Su posible andadura política, pero siempre subordinada a su vocación y compromiso con la Compañía de Jesús. Y también siempre como plataforma de ayuda a los más necesitados. Sus proyectos docentes, como fue la Fundación de TEA, como Centro de Formación de Empresarios Agrícolas y Ganaderos, conocimos el lado humano de Jaime Loring. Querido Jaime, desde el Foro Nuevo Milenio, Diálogo Córdoba, te recordamos y te damos las gracias por la ayuda que siempre nos prestaste. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y ya para terminar el turno de intervenciones, le damos paso a don Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Universidad Loyola Andalucía. Muchísimas gracias. También voy a ahorrar el tratamiento, voy a trataros a todos de amigos y amigas y querida familia de Jaime, que también habéis venido desde Sevilla, habéis desplazado para acá. Gracias a todos los presentes y a los organizadores de este homenaje y al Círculo de la Amistad por cobijarnos. Gracias, Pedro, a la Fundación Cajasol. Gracias a Yema Callé, al Círculo Juan 23, a los alumnos, antiguos alumnos de TEA y a los amigos de TEA, a la Fundación Jaime Loring, al Diario Córdoba, al Foro y a todos los amigos y familia de Jaime Loring que estamos aquí presentes. Tanto se ha dicho de Jaime que lo tengo difícil, muy difícil, pero lo primero que se me ocurría cuando estaba preparando estas palabras era pensar que si Jaime, me preguntaba si Jaime estaría cómodo con este homenaje. Si estuviera aquí, si se lo hubiéramos intentado organizar en vida, de hecho se le organizaron varios y siempre estuvo incómodo, si se lo hubiéramos intentado organizar en vida con tanta gente, estoy seguro de que se hubiera negado. No porque rehuyera la amistad que nosotros le queremos mostrar, que aceptaba de grado, sino porque en una frase muy suya hubiera preguntado ¿para qué? Una pregunta retórica que hacía constantemente cuando algo no le interesaba, cuando eso no le interpelaba, cuando lo veía francamente innecesario. Y es que Jaime, y es algo de lo que estoy convencido y que hay que entender para abordar de lo que quiero hablar, era un hombre con un propósito, con un deber. Él lo ha dicho en la entrevista. No ya con una vocación, con una dedicación, con un sentido, con un compromiso. Era un hombre con un deber. Jaime era un hombre para algo y necesitaba que todo lo que se hiciera, todo en lo que participara, tuviera un para qué. A mí me corresponde hablar como último director de TEA, y estando en la sala, los 4 que sobrevivimos, Adolfo, Manolo Cabanes, que se ha quitado la boina y lo veo por allí, y Jesús Ramírez, curiosamente faltan los 2 jesuitas de los 6 directores que ha tenido TEA, me toca hablar un poco de Jaime como universitario. Y yo quiero distinguir 2 planos importantes en Jaime universitario. Voy a ser breve. El primero, Jaime gestor. Siempre recordamos que Jaime nació, antes que profesor, director de TEA. Es una particularidad que los demás no hemos tenido. Todos éramos profesores, incluso los rectores que hay aquí presentes en la sala, y luego se nos nombraron rector. Jaime tuvo la particularidad de que fundó el centro en el que él iba a ser profesor, que es ETEA. Es una particularidad, por eso empiezo
por el Jaime gestor universitario antes que el Jaime profesor universitario. Es curioso, pero la última conversación, y la voy a contar, la última conversación que yo tuve con él acerca de la universidad refleja lo que él pensaba sobre la universidad. Para Jaime, la universidad, y eso lo intentó él hacer a lo largo de su gestión, era un instrumento al servicio de la sociedad, lo que ahora diríamos un instrumento de transformación social. Pero lejos de tener un concepto universitario, en ese último diálogo de hace 3 años, o hace casi 4 años con él, Jaime decía que él no tenía un ideal de una universidad. Para Jaime no existía una universidad ideal, para Jaime existían muchas universidades ideales, porque la universidad se tiene que adaptar a la sociedad, a cada sociedad. Jaime no tenía una teoría de la universidad, un deber ser rígido, sino adaptable. Por eso él era capaz de dirigir una ETEA incipiente, muy orientada a la agricultura en los primeros 60 y al mismo tiempo después, en su segundo mandato, adaptarse fácilmente al nuevo entorno que había de una facultad creciente que incluso en los últimos tiempos intentó integrar dentro de la Universidad de Córdoba. Jaime no tenía, por tanto, no pensaba en la universidad como algo rígido, sino como algo muy flexible. Para él era tan valiosa una universidad como la UCA, agente de transformación social dentro de Centroamérica, y a lo mejor con menos calidad en la investigación, como cualquier universidad norteamericana de las que visitó y que, por cierto, salvo Marquette University, todas las demás lo recibieron, lo escucharon, pero no le prestaron atención, y él se dolía mucho de esas universidades norteamericanas. ETEA, en gran medida, es fruto en sus 2 mandatos, es fruto especialmente de ese concepto de Jaime como universidad, de universidad como un ente viviente que tiene que estar en permanente adaptación. Y de esa idea surge también 2 de las características que yo quiero subrayar hoy del Jaime director de ETEA, del Jaime gestor. Jaime no tenía estrategia. Jaime tenía intuiciones que convertía en certezas muy argumentadas y que defendía con mucha pasión. Jaime no pensaba en 10, 15 años. Para él lo importante era mañana, pasado, los 2 años siguientes. Todo lo demás era un futuro que él ni siquiera visibilizaba porque sencillamente no le interesaba. Le interesaba mucho más lo concreto, lo práctico. Jaime no analizaba tampoco el entorno, lo olfateaba, lo intuía. Cogía 4 o 5 grandes ideas, pero no las mezclaba. Y te podía vaticinar el declive del dólar, como hizo en mi clase allá por el año 1985, dijo que el dólar tenía los años contados, que el dólar desaparecería como moneda, y se lo recordábamos con tiempo y decía que, bueno, ya llegaría. Y aquello lo decía con muchísima soltura. Porque a él lo que le preocupaba fundamentalmente era el sufrimiento que hay hoy, la injusticia que hay hoy y lo que podemos hacer hoy por el sufrimiento que vemos hoy. La estrategia, el futuro, esas cuestiones eran para él muy secundarias siempre que no hubiera algo muy concreto. Y precisamente esa concreción de Jaime, ese ir al terreno, eso directo que tenía, eso tan práctico que muchas veces era, ocultaba el inmenso intelectual y la profundidad de su pensamiento que tenía que llevó a cabo como profesor y como investigador. Como profesor, en clase, solo he de decir que yo he tenido en ETEA, como antiguo alumno de ETEA, he tenido inmensos y grandes profesores, y algunos de ellos están aquí presentes en la sala. Pero he de reconocer que la mejor clase que yo recuerdo en ETEA no me la dieron ninguno de esos que consideramos mucho mejor, sino Jaime Loring con la famosa teoría del beneficio, aquella metáfora que hacía en la introducción de dirección financiera de cuarto de la ciudad sitiada. Ahí estoy viendo gente que recuerda esa clase, porque precisamente de esa clase Jaime justificaba perfectamente todo lo que iba a venir después en el análisis de la dirección financiera que nos daba el cuarto. Era un fantástico profesor cuando se preparaba las clases. Era un fantástico profesor cuando se preparaba las clases, especialmente la de dirección financiera.
Era muy bueno dando clases de contabilidad porque seguía mucho orden. En otro ámbito era muy duro, los exámenes orales eran muy duros y casi todos los alumnos que hemos pasado por sus manos recordamos al menos los fundamentos de la contabilidad de sociedades y desde luego recordamos los fundamentos de la dirección financiera. Incluso un mal estudiante de dirección financiera como yo todavía tiene buenos fundamentos porque Jaime me los puso. Pero quiero subrayar más su capacidad como intelectual. Los estudios de Jaime Loring sobre la agricultura andaluza, de allá de los 60 y del principio de los 70, su tesis doctoral sobre la agricultura andaluza y el campo andaluz, tan profundos. Como quiero subrayar todos los estudios que hizo Jaime sobre la contabilidad, esa aportación que hizo a la contabilidad de sociedades en una especie de complemento al Plan General de Contabilidad y sobre todo los fundamentos de la contabilidad agraria, porque si en este país ha habido alguien que ha dado un salto cualitativo importante en la contabilidad agraria, fue Jaime Loring con aquel libro que se publicó en Acribia. De hecho, de ese libro y de la actualización de ese libro se nació la primera base de datos de la agricultura andaluza que hoy se utiliza todavía para el cálculo de lo que es la PAC, los impactos de la política agraria, precisamente basado en los trabajos de coste agrario que hizo Jaime Loring. Y finalmente, me gustaría subrayar también su capacidad como profesor de finanzas. Hemos visto que Estela Cañas tenía detrás opciones y futuros, y gestión financiera y dirección financiera, los dos libros que publicó. Más que un gran innovador en esos campos, especialmente fue un gran sistematizador, porque tenía una facilidad famosa para mezclar casi todo el saber que había en ambos campos y sobre todo para explicarlo con una claridad accesible a cualquier persona que tuviera un cierto interés. Jaime fue un gran gestor universitario con una idea muy clara de lo que era la universidad y desde luego fue un gran profesor universitario y nada más que por cualquiera de las dos facetas hubiera merecido un homenaje parecido a este. En definitiva, como él hacía, hay que sintetizar en 3 frases que él ponía siempre 1, 2, 3 como final de sus clases. Jaime era un hombre con un propósito. Jaime consideraba que la universidad era un motor de cambio sin más ideal que el servicio, un gestor, por tanto, de ideas claras y afines, y era fundamentalmente un intelectual práctico al que le debemos mucho. Si esto le suma, con esto termino, como me toca terminar, me han dado esa misión de ser el último, me gustaría que estos planos que yo he subrayado, más todos los que antes se han expuesto, el jesuita, el agitador, el político, el periodista, el cooperante, el profesor, el intelectual y el gestor, el universitario, el visionario, el motor, el tío, el amigo, todo eso lo ha sido Jaime. Le tendríamos que decir, como final de este homenaje, Jaime, ¿para qué este homenaje? Este homenaje no es para ti, no lo hacemos por ti, sino que lo hacemos por nosotros y sirve para que entre todos conjuremos tu pérdida y llevemos de recuerdo el hueco que has dejado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En nombre de Dolores Córdoba hemos profundizado este recuerdo de Jaime Loring. Así que agradecerles una vez más al presidente de la Relación de la Amistad por acogernos una vez más, a la redundancia, a los representantes políticos, amigos de la Fundación Cajasol. Muchísimas gracias y hasta la próxima.